Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Y la agenda económica sigue marcada por Estados Unidos, por algo indirecto con el triunfo de Donald Trump. ¿Por qué se los digo? Porque este jueves fue la primera reunión de la Reserva Federal de ese país luego de que el magnate haya sido elegido para volver a la Casa Blanca. ¿Y por qué es importante? Obviamente porque la Reserva Federal decide la tasa de interés. Un recorte de 25 puntos base hizo nuevamente algo que estaba dentro de los cálculos, por lo tanto ahí no hay sorpresa. Pero lo más importante era cuál iba a ser el tono del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, por el retorno de Donald Trump. Recordemos que Jerome Powell llegó a la presidencia de la Fed cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca y tuvo fuertes desencuentros con el nuevamente electo presidente. Fijémonos qué fue lo que dijo entonces el presidente de la Fed respecto a cómo podría influir, sobre todo en la inflación, la nueva elección de Trump. En el corto plazo, las elecciones no tendrán efectos en nuestras decisiones de política. Como saben, muchas cosas afectan la economía y cualquiera que escriba pronósticos en su trabajo le dirá que es bastante difícil pronosticar la economía más allá del corto plazo. Aquí no sabemos cuál será el momento y el contenido de cualquier cambio de política. Por lo tanto, no sabemos cuáles serían los efectos sobre la economía. Específicamente, no sabemos hasta qué punto esas políticas serían importantes para el logro de nuestros objetivos, máximo empleo y estabilidad de precios. No adivinamos, no especulamos, no asumimos. Sumamente cauto el presidente del Banco Central de Estados Unidos, quizás por lo que les decía al principio, que tuvo una muy tensa relación cuando Donald Trump estaba hace algunos años en la Casa Blanca. Bueno, seguimos hablando del triunfo de Donald Trump porque, según un economista que tuvimos ayer en Agenda Económica y distintos gremios que exportan productos a Estados Unidos, Chile en realidad no se verá afectado por la eventual alza de aranceles que aplique el próximo gobierno del magnate inmobiliario. Y hay algo muy importante en esto, por el TLC que Chile tiene con Estados Unidos hace muchos años. Hay dos posiciones dentro del Partido Republicano. Una que es un aumento de aranceles parejos, pero a productos manufacturados, no a materias primas, por lo tanto Chile no estaría directamente afectado. Y la otra visión, aumento de tarifas en base a la reciprocidad, donde no se aumentarían las tarifas si el país en cuestión, el otro país, tiene unas tarifas bajas para las importaciones de productos americanos. Y en ese sentido Chile tampoco sería afectado, porque Chile está completamente abierto a las importaciones de los Estados Unidos. Yo creo que va a primar la segunda, la de reciprocidad. A propósito de la reciente elección del presidente Trump y de su discurso respecto a los aranceles, no prevemos un cambio sustancial en ello, porque la verdad que el consumidor norteamericano conoce y reconoce la calidad del producto chileno, productos alimentarios, y que están ávidos de conseguirlo, de poder comprarlo. Por lo tanto, no creemos que esto pueda generar un impacto, una alza en los aranceles, porque está sustentado en el Tratado de Libre Comercio que Chile y Estados Unidos ha firmado hace ya mucho tiempo. Nos encontramos muy tranquilos con el término del proceso eleccionario que se vivió en los Estados Unidos, el cual dio como ganador a Donald Trump. Esa tranquilidad está dada porque tenemos un robusto Tratado de Libre Comercio que ya tiene varios años de funcionamiento y además por las buenas relaciones que tenemos con la Embajada de Estados Unidos en Chile y de Chile en Estados Unidos. Pero además por la confianza que nos hemos ganado en estos años con los consumidores americanos, donde ellos valoran nuestra fruta, la valoran por su sabor, por su inocuidad, por su condición y sobre todo por la calidad que entregamos en todo el proceso. Hablamos ahora del dólar en Chile porque está con una fuerte volatilidad. Recordemos que luego del triunfo de Donald Trump llegó a estar en más o menos 975 pesos durante gran parte del miércoles. Luego bajó a 960 ese día. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Este jueves volvió a bajar cerrando en 948 pesos. ¿Qué fue lo que sucedió con el tipo de cambio? Aquí lo explican.
En la sesión de hoy hemos visto un fortalecimiento del peso chileno frente al dólar estadounidense, llevando al dólar en Chile a tener una fuerte caída. Esto va en un ajuste de las perspectivas mundiales en torno a las posibles medidas que pueda tener el nuevo presidente Donald Trump en torno a los aranceles. Pero también el peso chileno lo benefició un repunte en los precios del cobre, lo que mejora las perspectivas de ingresos para el país, alimentado por mejores perspectivas en torno a China y mayores medidas macroeconómicas. Estos factores fueron los principales que fortalecieron a la divisa local. Y también hemos visto un grado de incertidumbre en torno a la decisión de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, donde el mercado espera que continúe recortando las tasas en esta reunión y en las próximas, lo que continúa fortaleciendo al peso chileno. Y como vimos, la Fed de Estados Unidos bajó la tasa de interés este jueves. Bueno, seguimos hablando del dólar porque se conoció la encuesta de operadores financieros que hace el Banco Central y precisamente los expertos del mercado local ven el dólar seguir en este mismo nivel. Veamos la gráfica que hemos preparado, porque si hoy cerró en 948 pesos, ¿qué es lo que esperan los expertos para un mes más en 28 días? Que siga en 950 pesos, es decir, prácticamente sin cambios. ¿Cuáles son otras proyecciones? El IPC de octubre, muy fuerte sería, 0,6%. Lo vamos a conocer mañana a las 8 de la mañana y ustedes lo podrán ver en Agenda Económica AM a las 8:30. Pero vean, 0,6% se espera, muy alto. ¿Cómo sería la tasa de interés, pero de Chile? Recordemos que queda una reunión solamente este año. En diciembre volvería a bajar la tasa en 25 puntos base para que quede en 5%. Y ese mismo recorte sería para las próximas reuniones. En enero, 4,75% y en marzo, 4,50%. Y esto es muy importante, se quedaría en ese nivel de acuerdo a los operadores financieros. De hecho, se espera que para el próximo año haya un solo recorte más para que quede en 4,25%, pero sería para finales de 2025. Por lo tanto, ese sería el nivel en que se quedaría la tasa de interés, 4,5%, al menos de acuerdo a los expertos. Pasemos a otro tema. Yo les decía que se calcula que el IPC de octubre sería 0,6%. Bueno, ¿eso qué es lo que implica? Que nuestro poder adquisitivo disminuya. Bueno, antes de saber si es que se cumple realmente esa cifra, yo les cuento que el INE informó que durante septiembre volvieron a subir las remuneraciones reales. Y esta es la que más importa, porque las remuneraciones nominales están medidas en pesos, ¿ok? Pero las remuneraciones reales descuentan la inflación. ¿Y eso por qué es importante? Porque significa si nuestro poder adquisitivo, nuestra misma cantidad de dinero, sirve para lo mismo, sirve para comprar más cosas o sirve para comprar menos bienes y servicios. Bueno, al menos según el INE, la misma cantidad de dinero está sirviendo para comprar más bienes y servicios. Por ejemplo, específicamente en septiembre, esta remuneración real, nuestro poder adquisitivo, subió 0,6% respecto a agosto. Y como ven ahí en la parte de arriba del titular, en el último año, es decir, en los últimos 12 meses, el poder adquisitivo en Chile ha subido 3,5%. Pero como sabemos, especialmente cuando estuvo la pandemia, los retiros de fondos y el IFE universal, ahí bajó nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la inflación se disparó. Vamos a seguir obviamente atentos a este índice que informa el INE, que obviamente va a ser muy importante cuando analicemos mañana temprano el IPC de octubre. Bueno, vamos a otro lugar donde el debate está muy álgido. Es en el Congreso y tiene que ver con el presupuesto de 2025. Porque al menos en la oposición no quedaron conformes con el anuncio del Ministerio de Hacienda de recortar el presupuesto para el próximo año en $500 millones. Y tampoco están conformes en el oficialismo de que Hacienda esté bajando el gasto para el próximo año. Bueno, todo este enredo lo explica Natalia Muñoz. Compleja tramitación que ha tenido que enfrentar el gobierno por las posturas divididas que dilatan la discusión del presupuesto 2025. Ese sentido de unidad que genera la Teletón, que ojalá fuera contagioso a más esferas de la política, por ejemplo, senador, al presupuesto, que se está discutiendo ahora y que nos están rechazando en este momento varias partidas. En tono de broma, el mandatario arremetió contra el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, cuando se encontraban en una actividad en Ñuble, mientras de forma paralela la oposición rechazaba partidas en el debate por presupuesto.
no se puede gastar más de lo que se tiene. Estaban demasiado optimistas porque se pensaba que iba a haber un crecimiento mayor. Nosotros le dijimos muchas veces al ministro que el país no estaba bien económicamente. Él decía que sí que estábamos mejor económicamente. El IMASEC del otro día demostró que el crecimiento fue cero. Yo no recuerdo una discusión presupuestaria que haya comenzado con el cuestionamiento tan grande que ha tenido a la proyección de ingresos que el gobierno le presentó al Congreso. Nosotros no le hemos propuesto al gobierno recorte de partida en ningún sentido, sino que simplemente que haga más eficiente el gasto y busquemos algún mecanismo. El gobierno ya propuso recortar el presupuesto en $500 millones. El recorte será general y enfocado en 3 ítems: gasto en personal, transferencias corrientes y gasto en bienes de servicios y consumo. Si bien parte de la oposición indicó que es una buena señal, la califican todavía insuficiente. En cambio, para el oficialismo, la sola idea de bajar gasto le genera dudas. Hoy día existe una exigencia de la derecha y digámoslo como son las cosas. Fue la derecha la que emplazó al ministro Marcel para dar la mayoría de los votos de que tenía que desarrollar una rebaja en gasto social. Y digámosle a los chilenos lo que significa esto. Significa que va a tener que recortar en presupuesto. Ya no hay recursos para el 2025 para el Ministerio de Defensa en ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Una cuestión inédita. Y ese es el escenario que estamos enfrentando, de mucha adversidad, con una derecha bastante obtusa en cuanto a su planteamiento de reducir gastos por todas partes. Originalmente, el erario 2025 contemplaba 2,7% de alza en el gasto público. Ahora, con este recorte, ese aumento es 2,1%. Con líneas rojas claras, no habrán reajustes en seguridad, educación preescolar, salud y vivienda. Sin embargo, expertos indican que aún faltaría recortar más para no comprometer la deuda pública. Ese ajuste tiene que ser mayor. Los analistas de mercado, la mayoría de las clasificadoras de riesgo, ha estado estimando que el próximo año, si se mantiene este nivel de gasto, probablemente el déficit va a ser un 1% del PIB, o sea, 3.500 millones de dólares y más. 500 millones de dólares, la verdad es que no alcanza a cumplir la meta. Nosotros estimamos que para cumplir la meta el próximo año, la reducción del gasto o generación de ingresos adicionales, no sé, pero tiene que ser algo que sea en torno a las 5.000 millones, porque la desviación es grande, más de 1 punto del PIB. Montos que tampoco convencen a los parlamentarios. Otra medida sobre la mesa fue que Hacienda deba pedir autorización al Congreso para la utilización del Fondo de Estabilización Económica y Social, cuando busque realizar giros que superen $1.000 millones. Exacto el monto que el gobierno retiró hace unas semanas. Tenemos un problema de estimación de ingresos y por lo tanto estamos conversando con el Ejecutivo la forma de determinar bien los ingresos para el próximo año, de que tengamos una evaluación durante el próximo año quizás para la estimación de ingresos y por lo tanto debemos rebajar el gasto. ¿Dónde rebajar el gasto? Esa es una pega que tiene que hacer el Ejecutivo. Uno percibe que detrás de esta posición tan dura que está ejerciendo la derecha en el presupuesto en relación a bajar los gastos que va a tener el presupuesto el próximo año, indudablemente de que detrás de aquello hay una estrategia electoral. Acalorado debate que va contra el tiempo y que dejó dudas tras la nueva proyección de crecimiento, ya que no lograr la meta de 2,6% de este año afecta a los ingresos fiscales. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Como lo hemos hecho en las últimas semanas, sigamos conociendo a finalistas del Premio Carlos Vial Espantoso 2024. En Natura, cada persona importa. Los colaboradores están en el centro y el bienestar bien, la relación armoniosa que tenemos con nosotros y con los demás y el mundo, es nuestra forma de ser. Acompañamos a nuestras colaboradoras y colaboradores en cada etapa de su vida. Como por ejemplo, desde el año 2016, los colaboradores que deciden ser padres pueden tomar la licencia de paternidad de 40 días, demostrando así nuestro compromiso con la corresponsabilidad paternal, una gran extensión de nuestro acuerdo previsto por ley. Tenemos un fuerte compromiso con la equidad de género. Hoy podemos decir que en Natura Latinoamérica no tenemos brecha salarial. Avance importante en nuestro camino de transformación social. Nuestro compromiso abarca muchas aristas, por eso creamos en el año 2018 una licencia de 10 días para colaboradores con situación de violencia. No las dejamos solas,
las acompañamos desde el inicio de la mano de equipos especializados. Por otro lado, uno de los momentos para disfrutar en familia son las fiestas de fin de año. Todos nuestros colaboradores pueden tomarse una semana adicional de vacaciones en diciembre para tener mayor tiempo de calidad con sus seres queridos. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque en Natura creemos que el bienestar bien del mundo comienza con tu bienestar. Bueno, el premio Carlos Vial Espantoso premia buenas prácticas laborales y este premio también muestra distintas tendencias que se están dando en el mercado de nuestro país. Precisamente vamos a hablar de eso junto a la directora de estudios de la Fundación Carlos Vial Espantoso, Carolina von Hausen. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en este espacio de colaboración en conjunto con ustedes. Hemos hablado en otras ocasiones de los beneficios que entregan las empresas y que se destacan por ser, obviamente, de mucho beneficio, valga la redundancia, para los trabajadores en nuestro país. Si pudiera decir alguno en particular que se haya masificado en el último tiempo en Chile, ¿cuál podría decir que está? Bueno, a lo largo del premio, te voy a contar un poquito como para contextualizar. El premio, como tú bien decías, se venía entregando hace más de 25 años, desde el nacimiento de la Fundación en adelante. Hemos recolectado datos de más de 1.600 empresas que tienen unas plantas de más de 170.000 trabajadores. Entonces es un dato, una recolección de información a lo largo de estos años que nos ha podido, que refleja de muy buena manera las relaciones laborales que se dan en las empresas. Y hemos podido detectar tendencias importantes a lo largo de estos años, más allá de los beneficios, por ejemplo, temas que tienen que ver con cambios culturales que se van dando en la sociedad, como la incorporación de mujeres al directorio, que han pasado en los últimos 7 años de un 10% a un 23% en promedio en las grandes empresas. Temas también como beneficios relacionados con la pandemia en adelante, como el teletrabajo, la flexibilización de la jornada, también temas que tienen que ver con temas de corresponsabilidad, como por ejemplo días libres adicionales, justamente lo que estábamos viendo ahora que estaba presentando Natura, permisos para padres más extendidos que lo legal. Y otro tema muy importante que también la Fundación busca promover a través de este premio es el reparto de utilidades más allá de lo legal, que ha pasado de un 10% a casi un 37% también en las grandes empresas. Yo me imagino que al principio del premio los principales beneficios tenían que ver directamente con dinero de una u otra forma. Tú mencionaste las flexibilidades de trabajo derivadas casi por obligación en todos los que trabajamos por la pandemia. Ahora, reparto de utilidades, uno a veces lo ha visto como casos singulares, casi que excepciones. ¿Tú crees entonces que ese tipo de beneficios está cada vez siendo más extendido? Así por lo menos lo confirman los datos que hemos recolectado a lo largo de estos 25 años, que hay un aumento del porcentaje de empresas que entregan reparto de utilidades más allá de lo legal. Los repartos de utilidades uno lo tiene muy asociado a los accionistas de la empresa, pero entonces cada vez está haciendo más para las personas, para los trabajadores. Cada vez está haciendo, y además más empresas reparten utilidades, pero además las reparten a una mayor proporción de trabajadores dentro de la empresa. ¿Tú crees, Carolina, que eso incentiva y compromete aún más a las personas que trabajan en una organización? Yo creo que sin lugar a dudas. O sea, para los trabajadores todo este tipo de beneficios reflejan un compromiso de la empresa con su bienestar, un compromiso de la empresa con en el fondo un bienestar que va más allá de lo laboral, que también involucra a las familias. Es una cosa muy integral en general lo que se ha visto hacia lo que van avanzando las empresas en la actualidad. Tú mencionaste las mujeres en el directorio, una forma de ir disminuyendo la brecha de género. Cada cierto tiempo uno ve que va avanzando, pero de manera lenta. ¿Sigue siendo así? Mira, hemos visto en los últimos años una tendencia bastante acentuada en este tema. De hecho, recientemente en las empresas finalistas de este año, la proporción de mujeres en el directorio está alrededor de un 30%, que es un porcentaje bastante alto en comparación con la media nacional.
Entonces estas empresas que efectivamente se preocupan por las relaciones laborales, por mejorar el bienestar de sus trabajadores, que normalmente son las que postulan al premio y además son las seleccionadas por un jurado como las finalistas del premio, son aquellas que destacan en este tipo de prácticas. ¿Ese aumento de mujeres en el directorio también se ve en los cargos gerenciales, donde también se busca disminuir la brecha? Sí, hay muchas empresas que están buscando conscientemente promover liderazgos femeninos en este tipo de cargos, en cargos gerenciales o en cargos de jefatura. Hay empresas como también, bueno, Natura tiene una política de promoción de mujeres también importante. Es algo que las empresas que van a la vanguardia en estos temas están buscando conscientemente. Nos queda un poco de tiempo para hablar de un tema que a mí me dio la atención. Tratos con los contratistas. ¿Qué tendencia se destaca en ese ámbito? Mira, respecto de los contratistas, hemos visto tendencias importantes. Primero que nada, hay una cierta tendencia como a mantener un porcentaje más o menos estable de contratistas a lo largo de los años, en alrededor de un 25% en las grandes empresas. Pero se ha visto también, y esto lo podemos quizás como conversar con más profundidad, quizás en otra oportunidad, que ha ido aumentando el porcentaje de contratistas dentro del giro del negocio, a la vez que ha ido disminuyendo el porcentaje de contratistas que están por fuera del giro del negocio. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de contratistas dentro del giro del negocio va creciendo hasta como alrededor de un 70%, de este 25% que hablamos inicialmente, y aquellos que están por fuera del giro del negocio han disminuido hasta alrededor de un 30%. Desde que empezó con fuerza el combate al cambio climático y las empresas se han tomado con fuerza la sostenibilidad medida bajo ese parámetro, hay muchas empresas que, si ellos se declaran sustentables y que busquen la descarbonización, también le exigen algo parecido a sus contratistas. Sí. Con ese ejemplo, también pasa en muchos otros ámbitos que las empresas le están pidiendo buenas prácticas que ellos aplican también a sus contratistas. Efectivamente, de hecho las empresas han ido, la tendencia es al aumento de una política formal de gestión de contratistas. Alrededor de las empresas que postulan al premio, por lo menos este año, cerca de un 80% de las empresas tienen una política formal, que es lo que quiere decir que está por escrito, de contratistas. Y además de eso, cada vez incluyen mayores exigencias o requisitos a estos contratistas. Entonces, como bien tú mencionabas, hay muchas empresas también de rubros como la minería o la manufactura, empresas como más o menos más bien pesadas, que requieren como de una mano de obra importante, que buscan contratistas especializados en ciertos ámbitos del negocio. Entonces, por eso también pensamos, si bien esto no lo hemos medido con detalle, pensamos como de manera más intuitiva que esto puede ser una de las razones de este aumento de contratistas dentro del giro del negocio, la especialización, justamente de funciones bien específicas que los contratistas realizan mejor que la empresa mandante. O sea, en el fondo la empresa mandante busca realizar ciertas funciones bien y ve que hay contratistas que realizan otras funciones bien que son complementarias a su giro del negocio y buscan en el fondo tener relaciones más a largo plazo, y por eso también es importante tener una buena política de gestión de contratistas. Carolina von Hausen, directora de estudios de la Fundación Carlos Viala Espantoso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Antes de terminar la agenda económica de este jueves, quiero que vean a otro de los finalistas del premio Carlos Viala Espantoso 2024. En Scotiabank, todas nuestras políticas se han creado poniendo a las personas en el centro. Entre nuestras iniciativas destaca la implementación de un modelo laboral híbrido y flexible que combina la presencialidad con el trabajo remoto, siendo una de las primeras organizaciones en la industria financiera en adoptar esta modalidad, incluso antes de la pandemia. En abril de 2022 anunciamos la reducción de la jornada laboral de 42 a 39 horas semanales, previo a la promulgación de la ley. En los impactos medibles de nuestras políticas de conciliación destacan una baja en la sobrecarga laboral, que se refleja en un menor porcentaje de horas extras, la reducción del ausentismo por licencia médica, especialmente las asociadas a salud mental, que llegan a un 60% menos que las que teníamos prepandemia. La alta satisfacción de nuestros colaboradores con la modalidad de trabajo híbrida implementada en nuestras oficinas centrales y un índice de compromiso consistente
que este año alcanzó el 93%. Estamos muy orgullosos de ser finalistas de la edición 2024 del Premio Carlos Vial Espantoso, ya que es un reconocimiento a nuestro compromiso por promover relaciones laborales de confianza y que buscan el crecimiento integral de nuestros colaboradores.